Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos y hermanas. Gracias damos a Dios por este tan grande privilegio que el Señor nos da de estar en su casa, amén, para orar, para bendecir, exaltar su nombre. Me alegro de ver en la casa de Dios. Sean bienvenidos todos en el amor de nuestro Señor Jesús. Es una bendición contar con su presencia. Como lo hemos dicho siempre, para nosotros los cristianos no hay mejor lugar donde podamos estar sino en la casa de Dios. Me dijeron que no hablara mucho. Ahora pues nuevamente me hicieron otra cirugía ahí, pero no podemos, amén, dejar de hablar. Aleluya. Así es que yo quiero invitarle, hermano amado, en esta tarde a que vaya juntamente conmigo a la palabra de Dios. Amén. Al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos del 1 al 6, leemos alternadamente. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3. Cuando lo encuentre, puede alabar al Señor con un amén. ¿Está conmigo? Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6, y nos dice de la manera siguiente: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Verso 3: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Oramos. Padre y buen Dios, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración, porque solo tú te la mereces. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, conociendo tu poder, tu grandeza, papá. Pero en esta hora que estamos, nos postramos delante de ti para darte gracias por tu amor, por tu presencia, por todas tus bendiciones, porque hasta aquí nos has guardado, has cuidado de nosotros, Señor. Te has manifestado de una manera muy especial en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Sigue obrando, Señor, sigue fortaleciendo, Padre Santo, nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, clamamos a ti, te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu, que pongas palabras en nuestra boca y prepare nuestra mente, nuestro corazón para atesorar tu palabra, para, oh Dios mío, ponerla por obra. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos, oh Padre, a ser edificados con tu bendita palabra, a esforzarnos y a estar preparados para el encuentro contigo, Señor. Gracias te damos en esta hora. Recibe, oh Dios, toda la alabanza, toda adoración y toda exaltación. Clamamos a ti en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Queremos darle continuidad a nuestras enseñanzas de las iglesias del Apocalipsis. Amén. Y en esta tarde nos corresponde estudiar el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis. Amén. Déjeme decirle, hermano, que Sardis era un pueblo pagano, dado al lujo, en el cual abundaban la inmoralidad y un carácter muy débil. Asimismo, acá en Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana de este lugar, que tenía como nombre Cibeles, también conocida como Artemis o Diana. Gracias, Señor.
Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada sobre un trono con uno o dos leones al costado. Pero, según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. Terrible, ¿no? En un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo y como consecuencia de esto murió. Pero la madre, según la mitología, logró resucitar. Por esta razón creían que esta diosa tenía el poder de levantar a alguien de los muertos, lo cual es totalmente falso. Porque conocemos a alguien que tiene poder para resucitar a los muertos, pero ese alguien no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es nuestro Señor Jesucristo. Y así nos lo mostró, hermano, amén. Yo creo que Él sigue siendo el mismo, como lo dice su bendita palabra, hermano. Los griegos la adoraban y le reconocían como la madre de los dioses, como la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Y déjeme decirle que así como los griegos creían en esta diosa, que le consideraban como la madre de los dioses, y como dijimos, que era la salvadora que escuchaba las oraciones y estaba accesible para todos, lamentablemente hoy en día muchas personas siguen creyendo, pero ya no con este nombre, amén, como Cibeles, como Artemis o Diana, sino que le han dado otros nombres. Pero sabe, la Biblia nos enseña a que debemos adorar, que nuestra alabanza, nuestra adoración únicamente, amén, tiene que estar dirigida al único Dios, amén, al Dios todopoderoso. De igual manera, nuestra oración es a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la intervención del Espíritu Santo, amén. Pero déjeme decirle también que durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos secuestraron esta imagen de Cibeles de Asia Menor y la trasladaron hacia Roma. Más tarde, el emperador Augusto elevó el culto a Cibeles, cuyo templo se encontraba a un costado del palacio imperial. Decidió realizar un festival en su honor llamado Hilaria, así le llamaban, que se celebraba en el equinoccio de verano, aproximadamente a finales de marzo. Este festival conmemoraba la muerte del hijo de Cibeles y su posterior resurrección. Comenzaban con unos días de luto, que luego se convertía en días, según ellos, de fiesta y regocijo. Más tarde, en la historia, sobre el mismo templo de Cibeles en Roma se construyó la Basílica de Santa María de Maggiore, que fue dedicada, según ellos, a la Madre de Dios. Pero Dios no tiene madre, porque Dios ha existido. No tiene principio ni fin. Es un ser que no ha sido creado, sino que Él es el creador. Y luego, hermano, este festival se siguió celebrando y se realizaba posteriormente una fiesta a mediados de agosto, que fue el festival de la diosa Diana, como también se le conocía, o Artemis, o Artemisa, o Cibeles, que hoy en día ha adoptado el nombre de la fiesta de la Asunción. La fiesta de verano, celebrado, amén, el 15 de agosto
desde antes de la época de Cristo. Démonos cuenta de esto. Ahora dedicado, como dice una religión, a María. La fiesta conocida como la fiesta de la Asunción. ¿Desde cuándo data, hermano? Esto nació allá en Sardis y posteriormente fue llevado a Roma. Amén. Ahora bien, hermano, en un tiempo la iglesia de Sardis vivió un avivamiento, pero ya no siguieron avanzando, hermano. Amén. Se descuidaron, dejaron, amén, que se mezclara, amén, lo santo con lo profano. Y esto no puede ser posible. Si algo tiene el Evangelio de Jesucristo es que no acepta mezclas. El Evangelio de Jesucristo es puro y tiene que seguir siendo puro, hermano. Amén. Pero esta iglesia que por un tiempo vivió un avivamiento se estancó y se convirtió como una poza de agua sin movimiento, estancada, por supuesto. Una planta sin crecimiento, ¿qué pasa? Se muere. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis. Quedaron viviendo del pasado. Amén. Pero esto no puede ser posible, hermano. Y acá Dios habla a nuestras vidas, Dios habla a la iglesia, amén. Y sabe, acá la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos descuidarnos, que nosotros como iglesia no debemos estancarnos, amén. Y que no debemos de vivir de glorias pasadas, hermano. Tenemos que permanecer fieles al Señor, tenemos que mantenernos firmes, amén, en los principios establecidos por Dios desde un inicio. Y estos principios no pueden ser cambiados por nada ni por nadie, amén. Por eso la palabra de Dios nos insta a que permanezcamos fieles, amén, al Señor. La iglesia de Sardis no tenía enemigos externos que la persiguieran como las otras iglesias, como lo hemos escuchado. Ni tampoco, amén, dejaron que las falsas doctrinas los corrompieran internamente, como Pérgamo y Tiatira. Esta iglesia hacía obras, pero solo de la clase de obras que tratan de impresionar a la gente y no a Dios. Y la Biblia nos recalca claramente que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos para el Señor, porque de Él vamos a recibir recompensa. Aún, hermano, cuando esta iglesia no sufrió por persecución, lamentablemente se desviaron, lamentablemente permitieron que el pecado se infiltrara a la iglesia, y esto no puede ser posible, porque Dios hace un llamado a su iglesia que sea una iglesia santa, y que Él viene por una iglesia que se mantenga sin mancha y sin arruga. Y esto tiene que ser nuestro cometido, hermano. Esforzarnos por vivir agradando a Dios en todo. Ahora, analicemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. En primer lugar, se le llama a que recuerde los primeros días de su experiencia cristiana. Amén. Se le exhorta que recuerde lo que había recibido, hermano. Yo digo, nunca debe comprometerse la salvación, hermano. Hemos recibido la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No, esto no tiene precio. Y por nada del mundo
tenemos que comprometer nuestra salvación. Y a esta iglesia se le exhorta que recuerde lo que había recibido. Si había recibido grandes cosas de Dios, como nosotros lo hemos recibido, hermano. Hemos recibido su salvación, su gracia, su amor, su perfecta paz en nuestra vida. Hemos recibido de su Santo Espíritu, amén. Y sabe, cada día Dios derrama abundantes bendiciones sobre nuestras vidas, amén. Y esto nunca debemos de olvidarlo, nunca debemos de olvidar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Pero ellos lo olvidaron y se les exhorta a que recuerden lo que habían recibido. Definitivamente que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis es uno de los más duros de recibir. No solo a nivel de iglesia local, sino también a nivel personal. Pero es un diagnóstico verdadero. Pues déjeme decirle, y usted lo sabe perfectamente, que Dios conoce todo nuestro ser. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce nuestras obras. Él conoce nuestra realidad. Y no hay nada mejor, hermano amado, que se nos diga la verdad. Amén. Este mensaje, ¿se da cuenta? Es uno de los más duros dirigidos a estas 7 iglesias. Amén. La iglesia había sido llamada para que fuera luz en el mundo. La iglesia hoy en día ha sido llamada para que sea luz en medio de un mundo oscurecido por el pecado y por la maldad. Amén. Se les exhorta a que trajeran a memoria los días pasados. Amén. Pero hermano, se les exhorta para que se preparen para la venida del Señor. No estaban preparados, se habían descuidado, habían permitido que el pecado se infiltrara en sus vidas, se infiltrara en la iglesia, habían aceptado, hermano, amén, mezclas, alianzas. No se puede, esto no puede ser posible, hermano. Dios nos hace este llamado a que vivamos un evangelio puro, que nos mantengamos firmes en ese evangelio que un día conocimos, porque sabe, el evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. El evangelio no consiste en prácticas, amén, en ritos, no, consiste en una relación personal con Dios. Amén. A esta iglesia se les exhorta a que no vivan como los demás, hermanos. Y Dios nos exhorta, amén, que no vivamos como aquellos que no han conocido a Cristo. Nuestro caminar tiene que ser diferente, amén. Nuestras actitudes tienen que ser diferentes a aquellos que no les ha nacido el sol de justicia, que no ha resplandecido la luz del evangelio sobre ellos. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos que ser personas diferentes. Tenemos que ser personas que agrademos a Dios con lo que hacemos, cómo actuamos. Amén. Dios nos llama a honrarle en todo. Amén. En segundo lugar, la iglesia de Sardis se encontraba en un estado de muerte espiritual. ¿Y sabe qué produjo esa muerte espiritual? La separación de Dios, hermano. Cuando el cristiano está conectado a la vid verdadera que es Cristo, tiene vida. Y si tiene vida, puede dar fruto, mucho fruto, fruto abundante para la honra y la gloria de Dios. Pero sabe, Jesús lo dijo claramente: si ustedes se separan de mí, no pueden hacer nada. Amén. Y esto le pasó a esta iglesia. Amén. Se separó de Dios. Y aquel que se separa de Dios muere. ¿Por qué? Porque
la vida que el ser humano necesita, se halla únicamente en aquel que la puede dar, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. El pecado separa de Dios, hermano. Y esta iglesia empezó a practicar el pecado, a realizar prácticas pecaminosas delante de Dios. La iglesia solo tenía el nombre de cristiana, pero sabe, era puro ritualismo. El templo lo estaban ocupando para esconder el pecado del pueblo. Es más destructivo para la iglesia que se le diga que todo está bien cuando no lo está. Y déjenme decirle, hermano, nos duele en lo más profundo de nuestro corazón escuchar, hermano, hoy en día, amén, a personas que un día predicaron la sana doctrina, que predicaron un evangelio puro, amén, como lamentablemente hoy en día se han desviado y le están diciendo a la gente: no se preocupen, aquí todo está bien, cuando en realidad no lo está. Dios habla claro a la iglesia de Sardis y le dice: tú aparentemente dices que estás viva, pero no es cierto, porque tú estás muerta. ¿Por qué? Porque has practicado el pecado, y el pecado separa de Dios. Aleluya. Amén. Es más destructivo, como dijimos entonces, para la iglesia decirle que todo está bien, que no hay nada que mejorar, como lo hicieron algunos de los profetas del antiguo pueblo de Israel, según Jeremías capítulo 6 en su verso 13 y 14, cuando en realidad no estaba bien, hermano. Amén. Ya que no se dice que la iglesia de Sardis fuera una iglesia que sufría persecución. Posiblemente las personas que se congregaban en la iglesia de Sardis veían una iglesia llena, una iglesia que trabajaba y que abundaba en obras, una iglesia con lindos cánticos quizá, una iglesia con preciosas oraciones, una iglesia con mucha comodidad, una iglesia que parecía activa, pero la realidad era que era una iglesia que tenía un nombre, pero no tenía vida. Y eso es lo más terrible que puede haber. Amén. Creían agradar a Dios con sus ofrendas. A Dios, hermano, no le impresiona la multitud de alabanzas, no le impresiona la multitud de sacrificios. A Dios le impresiona un corazón sincero. A Dios le impresiona, amén, un corazón, una vida que viva para agradar al Señor, una vida que honre a Dios en todo, amén. Y esto, hermano, es lo que debemos hacer. Démosle la oportunidad. El Espíritu Santo sea, amén, quien nos guíe. Que el Espíritu Santo cada día corrija todo deficiente en nosotros. No somos perfectos, pero sabe, tenemos la grande bendición que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, aleluya, puede ir cambiando nuestras vidas, y nosotros, como dijo, aleluya, Salomón, vamos a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que un día seamos perfectos cuando el Señor nos levante, mi amado hermano. Pero mientras estamos acá, nuestro cometido tiene que ser mejores para Dios cada día. Amén. ¿Sabe? Esta iglesia se enfocaba, amén, en impresionar con todo lo que hacía. Pero todo lo que hacía no era acepto delante de Dios, no era
Dios. ¿Por qué? Porque no llevaban un estilo de vida con el cual honraban a Dios. Déjeme decirle, hermano, que la gente puede hacer muchas cosas, abundar en buenas obras. Y no estamos diciendo que esto sea malo, no, es bueno. Pero déjeme decirle que si estas personas no llevan un estilo de vida que honren a Dios, de nada sirve, hermano. Porque el favor de Dios no se puede ganar. Amén. Todo lo que recibimos es por gracia y por misericordia. Pero sí, mi amado hermano, Dios nos hace un llamado. Amén. A honrarlo a Él. Con todo lo que hacemos, con lo que decimos. Amén. Esta iglesia decía ser pueblo de Dios, pero sus obras eran paganas. Y saben, de nada servía decir que somos cristianos cuando nuestras acciones dicen todo lo contrario. Amén. No basta solo con decir yo soy cristiano. Amén. Es necesario que nuestras acciones respalden. Y sabe, cuando sus acciones son íntegras, cuando sus acciones agradan a Dios, no es necesario que usted lo grite, yo soy cristiano. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahora vemos en tercer lugar la reprensión a la iglesia de Sardis. Cristo reprende a esta iglesia. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto ante los ojos de Cristo, hermano. Dios nos conoce todos. Amén. Dice que, hermano, que aún está la palabra en nuestra boca. Dios ya la sabe todo. Gloria a Dios. Además, como veremos a continuación, aleluya, Dios conoce, Dios sabe perfectamente qué hay en lo más profundo de nuestros corazones. Si usted adora al Señor con sinceridad, Dios lo sabe. Aun cuando la gente puede decir tantas cosas, hermano. Pero lo más importante no es lo que la gente piensa de nosotros. Lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros. Amén. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. Si usted se da cuenta, las otras iglesias, Dios empieza, amén, diciéndoles los elogios por lo bueno que hacían. Después venía una reprensión, pero elogia también las cosas buenas que hacían. Pero en esta iglesia no se le elogia nada, hermano. Qué terrible, qué duro. Amén. De hecho, pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas. Y le dice: tienes nombre que vives, pero estás muerto. Qué duro, hermano. Amén. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente, hermano.
De nada sirviera que nosotros en tiempos atrás nos hayamos esforzado por ser buenos cristianos si en el presente nos descuidamos. De nada sirve, hermano. Amén. Pero déjeme decirle que cada día Dios nos da la oportunidad de acercarnos más y más a Él. Dios nos da la oportunidad de hacer nuestro mejor esfuerzo para que vivamos el Evangelio como verdaderamente tenemos que vivirlo, hermano. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. De nada servía, amén, que gozara de buena reputación ante la sociedad si no gozaba de buena reputación delante de Dios, hermano. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres. La iglesia existe para agradar a Dios. Tampoco tenemos razones para dudar de que los cultos que ofrecían acá en esta iglesia fueran ordenados, que estuvieran bien asistidos, que la música sonara con ánimo, que tuviera un buen número de programas e incluso sus líderes ocuparan posiciones preeminentes o prominentes, amén, en la vida social de Sardis. Pero todo esto no servía para nada si le faltaba lo más importante. Le faltaba la vida del Espíritu, hermano, amén. Por eso yo le digo que cada día debemos cultivar, hermano, amén, nuestra relación con Dios, y debemos buscar el ser ministrados, el ser llenos del Espíritu Santo, porque yo le digo que no queremos reuniones sociales, no queremos cultos secos, no, queremos cultos donde se honre a Dios, pero donde se mueva también el poder del Espíritu Santo, donde podemos sentir, hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque si la presencia de Dios no fluye en nosotros, podemos secarnos, hermano. No queremos ser cristianos secos, queremos ser cristianos, amén, que podamos sentir en nuestras vidas la presencia de Dios. Queremos ser cristianos en quienes fluya el Espíritu Santo, cristianos que seamos tocados por el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Al final, lo único que realmente tenían era el nombre de iglesia. Tenían un nombre que era muy distintivo en aquella sociedad, pero lamentablemente estaban muertos, hermano. Así dice la palabra. Amén. Qué terrible esto, hermano. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor les diga: estás muerto. La iglesia en Sardis es lo que conocemos hoy en día como cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre nada más. No queremos ser cristianos de nombres nada más, hermano. Queremos ser verdaderos cristianos, aleluya, gloria a Dios. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales, amén, que suponen estar transitando por el camino al cielo, cuando en realidad no lo están, hermano. Amén. Para transitar en el camino hacia el cielo,
es necesario negarse a sí mismo. Es necesario abandonar una vida de pecado, arrepentirse. Es necesario reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque solo es Jesús el camino que lleva al cielo. Solo Él y solo en Él el ser humano puede encontrar la salvación. Aleluya. No hay quien salve fuera de Jesucristo. Por esto el ser humano tiene que darse cuenta que si verdaderamente un día quiere entrar por las puertas del cielo, es necesario, amén, que reconozca a Jesús como su único y suficiente Salvador y viva cada día para agradarle a Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? Se habían acomodado tanto, pero lo más terrible es que se acomodaron al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia que está muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor siempre va a estar bajo los ataques del enemigo, pero siempre va a estar recibiendo ese poder de lo alto con el cual pueda vencer todos los ataques del maligno, pueda encontrar victoria en Cristo Jesús en todas las batallas que libre. Gloria a Dios. Pensemos en algunos síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Y es la iglesia o el tipo de cristianos que están satisfechos y descansan de los logros pasados. Una iglesia o un cristiano moribundo es aquellos que están más preocupados en ganarse el favor de la gente que en ganar el favor de Dios, hermano. Están más centrados en solucionar problemas sociales que atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Son aquellos que tienen más interés por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Pero sabe, Jesús lo dijo claramente: ustedes tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Pero sabe, aún cuando era una iglesia, hermano, que recibió un duro mensaje, hay una promesa, pero para recibir esa promesa necesitaban hacer algo, necesitaban arrepentirse. El amor, la gracia, la misericordia de Dios es tan grande. No importa lo que el ser humano haya hecho, no importa hasta dónde haya llegado su pecado, pero si esa persona se arrepiente, no hay pecado que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no pueda perdonar. Gloria a Dios. Y le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Se le llama a esta iglesia que se arrepienta, a que pensara diferente, a que actuara diferente. Amén. El pecado paraliza y saca al cristiano del camino del Señor. Pablo exhorta a Timoteo a retener y guardar la sana doctrina, hermano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: guardar
la sana doctrina. Esa iglesia estaba muerta, pero podía cobrar vida, hermano, pero vida únicamente en Jesucristo. Alguien puede estar muerto espiritualmente hablando, pero sabe, a eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante está al alcance de todos. Aleluya. Pero esa vida abundante solo se encuentra en Cristo Jesús. Aleluya. Y aparte de prometerles que si se arrepienten y si vencen, serían vestidos de vestiduras blancas, se les promete también que si se arrepienten, si se convertían al Señor con todo su corazón y vencían, no se borraría su nombre del libro de la vida. Su nombre, mi amado hermano, un día fue inscrito en el libro de la vida. Ahí está su nombre. Amén. Pero sabe, mi amado hermano, ese nombre pudiera ser borrado si nosotros nos desviamos del camino. Pero hermano, mantengámonos firmes en el camino de la fe. Que cada día le pidamos al Señor que nos llene de esa fortaleza, que nos llene más de su Santo Espíritu, que nos dé la fuerza para pelear, seguir adelante peleando la buena batalla de la fe hasta alcanzar la meta final. Amén. Y que un día podamos responder cuando seamos llamados, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, mi amado hermano, no se detenga. Su nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Siga viviendo un evangelio de poder, un evangelio de victoria. Nunca se vaya a acomodar, nunca se estanque. Siga creciendo cada día. Amén. Y Dios nos promete que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y terminamos con esto, hermano. A la iglesia de Sardis se le juzgó por ser una iglesia muerta. Tenía nombre de cristiano, pero solamente en apariencia. Nunca nos vayamos a conformar a ser cristianos solo de nombre, o mucho menos cristianos de apariencia. No, esforcémonos cada día por ser verdaderos cristianos, hermanos. Este mensaje nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual de nosotros mismos o por nuestra propia cuenta. No, para mantener nuestra vida espiritual necesitamos del poder de Dios. Amén. Que viene por medio de su Santo Espíritu, hermano. Este mensaje nos motiva a ser vencedores, a ser cristianos verdaderos. Amén. Que vencemos a Satanás por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos cristianos son los únicos que serán vestidos con vestiduras blancas, indicando así que recibiremos un cuerpo glorioso y celestial cuando Cristo venga en gloria. Amén. Y el nombre de estos cristianos verdaderos están inscritos en el libro de la vida.
y jamás serán borrados esos nombres de dicho libro, indicando así que tenemos asegurado en Cristo Jesús no solo nuestra salvación, sino también una vida eterna. Amén. Nadie va a ser salvo por ser miembro de una iglesia. Va a ser salvo por haber creído en Cristo Jesús y esforzarse cada día a vivir como Dios lo demanda a través de su bendita palabra. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo le felicito porque usted se sigue esforzando, hermano. Pasan los años, pasa el tiempo, pero usted se ha mantenido firme. Yo le digo, sígase manteniendo firme en el camino del Señor. Aleluya. No permita que nada ni nadie lo distraiga. Dios tiene un plan muy grande y especial para usted. Solo venza, solo luche, no se estanque. Que si en dado momento usted siente que sus fuerzas decaen, que esas fuerzas sean renovadas en la presencia de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre y buen Dios, en esta tarde venimos delante de tu divina presencia. Oh, venimos para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor, para darte gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios mío, a hacer una iglesia de avivamiento, una iglesia donde se mueva el poder de tu Santo Espíritu, una iglesia, aleluya, donde tu poder pueda derramarse, Señor. Clamamos a ti, oh Dios mío, pidiéndote que cada día nos llenes de tu Santo Espíritu, oh Dios. Que cada día nos llenes de fortaleza, que nos ayudes a seguir adelante hasta alcanzar la meta final, Señor amado. Dios Todopoderoso, aquí estamos. Ministra nuestras vidas, toca en esta tarde, Señor. Déjate sentir en la vida de cada uno de los que estamos aquí en tu casa. Toca, Espíritu Santo, fluye, llena, infunde ese ánimo, llena de esa fortaleza espiritual cada vida, papá. En tu nombre somos más que vencedores, aleluya.